En los alrededores se puede ver un clásico abanico fluvial. El abanico fluvial prácticamente nos entrega una visión de cómo la cuenca generadora de los sedimentos transporta los sedimentos a lo largo del río y los distribuye. En esa forma cónica planar prácticamente todo es posible en caso de eventos extremos, porque en la parte más elevada del abanico fluvial el flujo puede ser dirigido prácticamente en todas las direcciones posibles a lo largo de las vertientes de esa forma cónica. Entonces, imaginando un futuro desarrollo de la zona acá en Aysén, eso podría significar la construcción de poblados, infraestructuras, viviendas en el abanico fluvial. Entonces sería fundamental hacer un estudio de la amenaza, o sea, de los procesos de flujos y además del riesgo para esas viviendas y esa infraestructura. En la Universidad Austral de Chile, con nuestro grupo de trabajo, estamos pensando armar un laboratorio en el cual nos dedicamos al estudio de los flujos en los abanicos fluviales y en particular en los efectos de estos flujos, en los riesgos naturales y en los impactos en las viviendas. Estamos aquí en el río Murta, uno de los ríos importantes en la región de Aysén. En este caso nos disponemos a realizar un poco de trabajo de campo para caracterizar, describir los sedimentos en uno de los tributarios del Murta, que fue afectado por un GLOF hace algunos años, y para ello vamos a aplicar las técnicas de granulometría y geometría hidráulica. Y como elemento de interés hidráulico, a mis espaldas tenemos un montón de madera que a su alrededor produce erosión durante las crecidas, scour hole o hoyo de erosión, lo que implica es un cambio en el balance de fuerzas durante las crecidas que provoca erosión a ambos lados del obstáculo, en este caso la madera que tenemos en el río, y una acumulación de sedimentos más finos hacia abajo. Y desde el punto de vista de la geomorfología fluvial son fenómenos importantes porque aguas abajo reestructuran la morfología del cauce, en este caso de la barra, por lo cual también, digamos, es interesante conocerlos y en su momento poderlos caracterizar. Por lo tanto, nos vamos a analizar los sedimentos en uno de los tributarios del Murta. En particular, acá se puede ver un meandro muy dinámico con erosiones laterales, deposiciones en barras centrales, fases de flujo muy lento, seguidos por fases de flujo muy rápido. El proyecto Bakkersed es un proyecto dedicado a entender mejor cómo funciona ese río, a entender mejor cómo los tributarios del río Baker y el río Baker interactúan en el sentido de un balance de flujos de sedimentos. Algunos tributarios del río Baker son susceptibles de procesos de GLOFs, que son fundamentalmente crecidas por vaciamiento de lagos glaciares. Desde el retiro de los glaciares, que refleja el cambio climático, o sea, es una captura la señal del cambio climático, hasta los procesos fluviales con transporte de sedimento en forma de flujo hiperconcentrados, hasta los procesos más fluviales en el valle mismo del Baker. Pero como sabemos, el río Baker ha sido afectado por crecidas grandes que aumentan el caudal del río desde 500 o 1000 metros cúbicos por segundo a cerca de 4000 metros cúbicos por segundo. A la derecha podemos ver partes de una isla fluvial que ha sido erosionada durante las crecidas. Ahora estamos camino a Caleta Tortel, que es donde es la desembocadura del río Baker, y vamos a seguir entrevistando gente para conocer cuáles son las zonas inundadas, con qué altura de agua y la velocidad del agua también, para tener una idea de la dinámica fluvial. La granulometría se ve influenciada por las entradas de material de los tributarios, especialmente aquellos que están afectados por GLOFs. De
manera que tomando muestras granulométricas desde el inicio del tramo de estudio hasta el final, lo que pretendemos es digamos, analizar este geoindicador, en este caso la granulometría del lecho, como indicador de cambio en la dinámica fluvial. Para ello, en cada una de las confluencias y aguas arriba y aguas abajo de los tributarios, lo que hacemos es tomar mediciones de los cantos de las gravas que están en el lecho, analizando de esta manera la competencia de los caudales, pudiendo analizar de esta manera la competencia de los caudales en cada una de las secciones. En teoría, en aquellas secciones donde hay material más grueso, la capacidad de transporte del río debe ser más alta, y esto nos podría indicar, en cierta manera, cuál es la zona de influencia de los tributarios en el río Báquer. El trabajo se ha realizado sistemáticamente en numerosas secciones transversales, en numerosas barras expuestas de material como la que estamos actualmente, y los datos que obtenemos serán posteriormente analizados en el laboratorio para determinar las características granulométricas de los tramos estudiados. Estamos viendo el río Báquer en una de sus zonas bajas, en un área de aguas tranquilas, un lecho de gravas, material ya muy redondo, que indica el largo camino de transporte desde la cabecera hasta el final, próximo a su confluencia con el océano. En los alrededores se puede ver un clásico abanico fluvial. El abanico fluvial prácticamente nos entrega una visión de cómo la cuenca generadora de los sedimentos transporta los sedimentos a lo largo del río y los distribuye en esa forma cónica planar. Prácticamente todo es posible en caso de eventos extremos, porque en la parte más elevada del abanico fluvial el flujo puede ser dirigido prácticamente en todas las direcciones posibles a lo largo de las vertientes de esa forma cónica. Entonces, imaginando un futuro desarrollo de la zona acá en Aysén, eso podría significar la construcción de poblados, infraestructuras, viviendas en el abanico fluvial. Entonces sería fundamental hacer un estudio de la amenaza, o sea, de los procesos de flujos y además del riesgo para esas viviendas y esa infraestructura. En la Universidad Austral de Chile, con nuestro grupo de trabajo, estamos pensando armar un laboratorio en el cual nos dedicamos al estudio de los flujos en los abanicos fluviales y en particular en los efectos de estos flujos, en los riesgos naturales y en los impactos en las viviendas. Estamos aquí en el río Murta, uno de los ríos importantes en la región de Aysén. En este caso nos disponemos a realizar un poco de trabajo de campo para caracterizar, describir los sedimentos en uno de los tributarios del Murta, que fue afectado por un GLOF hace algunos años, y para ello vamos a aplicar las técnicas de granulometría y geometría hidráulica. Y como elemento de interés hidráulico, a mis espaldas tenemos un montón de madera que a su alrededor produce erosión durante las crecidas, scour hole o hoyo de erosión, lo que implica es un cambio en el balance de fuerzas durante las crecidas que provoca erosión a ambos lados del obstáculo, en este caso la madera que tenemos en el río, y una acumulación de sedimentos más finos más abajo. Y desde el punto de vista de la geomorfología fluvial son fenómenos importantes porque aguas abajo reestructuran la morfología del cauce, en este caso de la barra, por lo cual también, digamos, es interesante conocerlos y en su momento poderlos caracterizar. Por lo tanto, nos vamos a analizar los sedimentos en uno de los tributarios del Murta. En particular, acá se puede ver un meandro muy dinámico
con erosiones laterales, deposiciones en barras centrales, fases de flujo muy lento, seguidos por fases de flujo muy rápido. El proyecto Bakersed es un proyecto dedicado a entender mejor cómo funciona ese río, a entender mejor cómo los tributarios del río Baker y el río Baker interactúan en el sentido de un balance de flujos de sedimentos. Algunos tributarios del río Baker son susceptibles de procesos de GLOFs, que son fundamentalmente crecidas por vaciamiento de lagos glaciares. Desde el retiro de los glaciares, que refleja el cambio climático, o sea, es una captura la señal del cambio climático, hasta los procesos fluviales con transporte de sedimento en forma de flujo hiperconcentrados, hasta los procesos más fluviales en el valle mismo del Baker. Pero como sabemos, el río Baker ha sido afectado por crecidas grandes que aumentan el caudal del río desde 500 o 1000 metros cúbicos por segundo a cerca de 4000 metros cúbicos por segundo. A la derecha podemos ver partes de una isla fluvial que ha sido erosionada durante las crecidas. Ahora estamos camino a Caleta Tortel, que es donde es la desembocadura del río Baker, y vamos a seguir entrevistando gente para conocer cuáles son las zonas inundadas, con qué altura de agua y la velocidad del agua también, para tener una idea de la dinámica fluvial. La granulometría se ve influenciada por las entradas de material de los tributarios, especialmente aquellos que están afectados por GLOFs. De manera que, tomando muestras granulométricas desde el inicio del tramo de estudio hasta el final, lo que pretendemos es analizar este geoindicador, en este caso la granulometría del lecho, como indicador de cambio en la dinámica fluvial. Para ello, en cada una de las confluencias, y aguas arriba y aguas abajo de los tributarios, lo que hacemos es tomar mediciones de los cantos de las gravas que están en el lecho, analizando de esta manera la competencia de los caudales, pudiendo analizar de esta manera la competencia de los caudales en cada una de las secciones. En teoría, en aquellas secciones donde hay material más grueso, la capacidad de transporte del río debe ser más alta, y esto nos podría indicar, en cierta manera, cuál es la zona de influencia de los tributarios en el río Baker. El trabajo se ha realizado sistemáticamente en numerosas secciones transversales, en numerosas barras expuestas de material como la que estamos actualmente, y los datos que obtenemos serán posteriormente analizados en el laboratorio para determinar las características granulométricas de los tramos estudiados. Estamos viendo el río Baker en una de sus zonas bajas, en un área de aguas tranquilas, un lecho de gravas, material ya muy redondo, que indica el largo camino de transporte desde la cabecera hasta el final, próximo a su confluencia con el océano.